Buenos días. En el día de hoy traemos una recopilación de artículos sobre un tema específico de nuestro proyecto de aula llamado Drogadicción y fentanilo en el embarazo. Somos la rotación 3470, estudiantes de medicina de la Universidad del SINU bajo la dirección del doctor Félix Canencio. Mi nombre es María Camila Carmona y hoy les trajo a colación un artículo llamado Pasaporte. Panel de toxicidad del cordón neonatal y exposición materna perinatal al fentanilo, una revisión retrospectiva de gráficos. Este fue publicado en el 2021 en el país de Estados Unidos en la revista americana de química analítica. Pasaporte. Como primera medida, pues tenemos que tener en cuenta que el artículo se basa más que todo en la influencia que tiene este medicamento o este opiáceo en el síndrome de abstinencia neonatal, pues se produce más que todo en recién nacidos cuyas madres han consumido o se le ha administrado este tipo de sustancia neuroactiva que afecta tanto al cerebro como al tejido nervioso, como lo son los opiáceos, y que además es, pues, es dada durante el embarazo o incluso antes del embarazo. La problemática principal aquí fue que la tasa de síndrome de abstinencia neonatal a nivel de los años ha aumentado en gran medida, y es justamente por uno de estos medicamentos como lo es el fentanilo, que es un analgésico que se usa comúnmente en tratamiento estético del parto y que también produce potencialmente lo que es el síndrome neonatal. Entonces, como objetivo principal de este artículo fue determinar si hay un punto específico de corte que se pueda realizar o se pueda evidenciar en lo que es la extracción de sangre del cordón umbilical, y además a ver si se puede distinguir entre la exposición ilícita del consumo del fentanilo y la administración de, pues, terapéutica intrahospitalaria, pues, que se hace, ¿no? Entonces, como primera medida tenemos que la población que se usó en este punto fueron 62 gestantes que dieron positivo ante la exposición de este fentanilo. Pasaporte. ¿Bajo qué medidas? Tres principales medidas que fueron sus métodos, donde se hizo un análisis de los registros médicos y los registros toxicológicos del cordón umbilical en Charleston, Virginia. Aparte de eso, ellos también consultaron el historial médico, los antecedentes, la administración y el consumo de este tipo de sustancias psicoactivas, y además de eso, también pues se obtuvo una recolección de segmentos de 10 centímetros del cordón umbilical al momento del nacimiento. Entonces, como resultado de todo, de los 62 sujetos que se trajo a colación en el estudio, 37% de ellas sí recibieron fentanilo antes del parto. Y además de eso, también se estudió la duración de esta administración de fentanilo, que fue al menos de 0,5 horas, 80 horas, donde la mediana fue alrededor de 47, 48 horas específicas. De estos 37, perdón, de estos 61 especímenes de cordón umbilical, uno de ellos solamente dio positivo para la administración de, pues, de este fentanilo pues, el consumo y los puntos de cortes, que fueron dos específicos que ya se los voy a mencionar. Y aparte de eso, los 61 restantes que también se hicieron en las muestras de cordón umbilical, 37 casos de estos recibieron fentanilo antes del parto y se analizaron por dos métodos específicos, que fue la un recuento cuantitativo de 200 microgramos, que fue lo que se administró en este punto, y un recuento de luminiscencia que fue a menos 500 microgramos. Entonces, fue como partiendo desde ambos puntos específicos. Y entonces, lo que nos tiene aquí en medida, pasa por favor. Y ya a manera de conclusión es la importancia de estos resultados a nivel, pues, de los estudios, porque se encontraron también en este mismo estudio que se hicieron síntomas neonatales que fueron atípicos tras la exposición prenatal de este fentanilo, incluso la administración de este mismo fentanilo intrahospitalaria. Entonces se hizo la necesidad de, pues, de identificar de manera rápida y precisa toda esta exposición in útero para, pues, optimizar el tratamiento de este síndrome neonatal. Aparte de eso, el estudio, como manera de conclusión, quiso resaltar que los resultados que se vieron aquí, que se los mencioné anteriormente, indican de forma muy preliminar la relación que hay entre las dosis de fentanilo, la duración de este mismo pues, medicamento en el sistema de la gestante,
con un aumento en las concentraciones del cordón umbilical respecto a la administración de dosis que puede aumentar o variar. Y pues esto es todo, gracias. Bueno, continuando con la presentación de artículo, mi nombre es Cristina de la Barrera. Siguiente, por favor. Y hoy vamos a hablar sobre un artículo que se llama Depuración retardada del norfentanilo durante el embarazo. Fue publicado en noviembre de 2020 por la revista PubMed, que se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Siguiente, por favor. Bueno, el artículo comienza diciendo que en los Estados Unidos las pruebas de drogas en orina es el método principal para controlar el consumo de sustancias ilícitas o también el uso indebido de estas sustancias ilícitas. Entonces, en la medicina de las adicciones se dice que la prueba de orina se utiliza como esa herramienta para medir, el progreso individual de las personas y que pueden tener implicaciones significativas fuera del ámbito de la atención sanitaria. Los análisis rutinarios que se hacen de orina para la detención de opiáceos, por ejemplo, en este caso el fentanilo, se ha convertido en muy habitual. ¿Por qué? Porque en los últimos años en Estados Unidos se ha destacado una oleada de epidemia sobre el consumo de opiáceos, sobre todo el fentanilo. Se dice que más o menos esta detección suele ocurrir a las 72 horas después del consumo, basándose que su tasa de eliminación es establecida es aproximadamente de 2 a 4 días de los opiáceos para los que tienen una acción corta. Sin embargo, la eliminación de esta sustancia depende mucho de personas, es muy particular porque depende del índice de masa corporal, depende si tiene o no insuficiencia hepática, también insuficiencia renal y demás. Se sabe, aparte de eso, que el embarazo afecta este aclaramiento de los opiáceos. Las mujeres embarazadas y las no embarazadas, pues se han hecho estudios y se ha relevado que la exposición al fármaco disminuye durante el embarazo y que el aclaramiento de este aumenta. Como por ejemplo, el artículo trajo a colación un caso clínico, que es el siguiente, pasa por favor. Que se trató de una paciente mujer, una paciente femenina de 33 años, que ya iba por grávida 8, que tenía un trastorno por el consumo de opiáceo, también tenía trastorno en la ansiedad, también tenía asma y también tenía obesidad, un índice de masa corporal pregestacional de 43. Entonces ella acudió para recibir una atención prenatal y un tratamiento de recuperación. Entonces, a las 8 semanas de gestación, ella inició este tratamiento con metadona a 40 gramos día y su dosis después se estableció a 90 gramos día a las 16 semanas de gestación. Entonces, el consumo de opiáceos en el primer trimestre, los resultados salieron positivos en los análisis de orina. Entonces llevaron a los servicios de protección de los menores y le retiraron la custodia de su hijo previo que tenía 13 años. A pesar de todo el trauma que pasó esta paciente, ella siguió teniendo sus visitas prenatales, fue a psicoterapia, se realizó el tratamiento intensivo para recuperarse, fue un tratamiento ambulatorio que iba 2 veces a la semana y también fijó una fecha de abandono, que fue a las 18 semanas de gestación. Después de ahí empezó ella a abstenerse de consumir los opiáceos ilícitos. Eso lo demuestran en los informes que ellos realizaron y en las pruebas de droga en la orina. Entonces, lo que hacían es que semanalmente ellos recogían una muestra de orina y se analizaba mediante un inmunoensayo para la detección de opiáceos como la benzodiazepinas, cocaínas, etc. A las 18 semanas de gestación, las 2 primeras muestras de orina, después de su último uso del fentanilo, mostraron niveles de norfentanilo superiores a 500 ml, que posteriormente esto permaneció durante su organismo durante 70 días. Sin embargo, ya después del tiempo, el nivel de fentanilo en orina disminuyó por debajo de los 38 ml y la detención de fentanilo por la cromatografía de gases estrometría de masas no fue concluyente y eso complicó aún más los resultados para esta paciente. Los análisis de laboratorio que se hicieron posterior a eso no fueron concluyentes debido a que no había fentanilo en su organismo. Entonces, ¿qué pasó? Que después del 36, pues ya deja de ser significativo para esta relación. ¿Qué pasa? Que a pesar de que ella sí estaba en la abstinencia del consumo ilícito de fentanilo, la detención del norfentanilo fue retardada.
y se hizo una interpretación incorrecta sobre la recaída, es decir, ellos creyeron que había recaído por esto, pero realmente eso no fue así, lo que perjudicó obviamente la custodia de su hijo y pues la futura custodia del hijo recién nacido. Entonces, ¿qué plantea el artículo en la discusión? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La discusión del artículo en sí fue que, como se pudo evidenciar en el caso anterior, describe que el aclaramiento urinario prolongado del norfentanilo en una persona embarazada no se puede describir previamente, o sea, no está registrado internacionalmente en la literatura. Entonces, el objetivo de ellos era esclarecer y decir que ese supuesto de hecho o esa creencia que se cree que se da un aclaramiento rápido en la orina sobre este opioide es falso y de hecho ellos querían demostrar que en el embarazo pues se retarda. Como bien sabemos, el fentanilo sufre su metabolismo en el hígado a través del citocromo P450, específicamente su subgenotipo que es el citocromo P3A4. Entonces, antes de entrar a la circulación sistémica, este se va a biotransformar el norfentanilo, que era el que se estaba utilizando para esta prueba, que este metabolismo no es tóxico y que clínicamente está inactivo. Obviamente también pueden ocurrir otros metabolitos menores procedentes de otras vías. Se dice que al menos en el 10% del fentanilo se excreta sin ningún cambio. Pues también se sabe que la semivida de la eliminación de este se dice que son de 219 minutos y ya para la excreción final del fentanilo se ve eliminada por la lenta liberación del fentanilo que existe en cierto tejido. También se dice que la farmacocinética y la actividad del fentanilo en el hígado varían enormemente por los polimorfos genéticos que hay en el citocroma P3A4 y esa variación da lugar a diferentes eficiencias en el metabolismo de los individuos y también de las personas que tienen un mal metabolismo. Entonces, los efectos exactos de la alteración de la actividad hepática por este tipo de enzimas sobre la eliminación sistémica no se conocen con exactitud. De hecho, ellos dicen que son desconocidos. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que se necesita y que es de forma urgente comprender estos cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo para la farmacocinética del fentanilo intravenoso, ya que se sabe que esto aumenta el gasto cardíaco, incrementa el flujo hepático y también el aclaramiento hepático de la mayoría de los fármacos. Entonces, lo que sugiere o la conclusión a la que llega el artículo es que pone en relieve que es muy importante la correcta interpretación de las pruebas de orina para detención del fentanilo en las mujeres embarazadas y que se tienen que realizar muchos estudios porque esto es un problema de salud pública que está afectando pues claramente tanto la salud física y también la salud mental de las mujeres que por errónea equivocación de estas pruebas pueden ser separadas y perder la custodia pues de los hijos de sus hijos. Y eso sería todo por este artículo. Bueno, siguiendo con la presentación de artículos, soy el estudiante David de la Osa y les vengo a traer un artículo sobre básicamente la depresión que tiene el fentanilo que es atenuada por el embarazo. Entonces tenemos que este artículo pues se realizó en el Servicio de Anestesiología de China y básicamente pasa. Básicamente el artículo inicia diciendo a nosotros primero, haciendo referencia de que bueno, el fentanilo y además otros opiáceos pues se van a utilizar principalmente para tratar el dolor tanto intra y mayoritariamente postoperatorio. Ahora, se ha descrito grandemente de que el fentanilo y algunos opiáceos pueden llegar a deprimir el sistema respiratorio. Ahora, este mecanismo no se sabe o no se conoce el porqué al 100%, pero entonces vienen y lo relacionan, si el embarazo es un estado donde hay tanto cambios anatómicos y fisiológicos, entonces, ¿cómo influyen esos estados o esos cambios en la ya depresión respiratoria que produce el fentanilo? Pasa. Entonces, básicamente, el objetivo del estudio es mirar realmente si el estado o la condición clínica del embarazo puede llegar a atenuar el efecto ese que tiene el fentanilo. Entonces, vinieron y cogieron a 60 pacientes, pues que por lo general los dividieron en tres grupos.
Como es principalmente evaluar la respuesta del embarazo ante el fentanilo, pues también lo llegaron a comparar con pacientes primero. El primer grupo fueron pacientes que no estaban embarazadas, pero estaban destinadas o programadas a una cirugía por problemas de infertilidad. Aquí fueron 20 pacientes. El segundo grupo, también de 20 pacientes, fueron mujeres que estaban en etapa de embarazo, pero apenas los habían iniciado, alrededor de 45 a 60 días. Y el tercer grupo, que también fueron 20 pacientes, eran mujeres que habían estado en embarazo y estaban en el estadio de puerperio, alrededor de 7, 8 días de posparto. Entonces, todas estas pacientes compartían algunas características en específico, como por ejemplo, tenían una edad que comprendían de los 20 a los 35 años, también tenían un peso que oscilaba entre los 47 y 60 kilos, también un índice de masa corporal entre 18 y 30, y además, según la clasificación ASA de anestesiología, pues estaban en un grado 1, que grado 1 recordemos entonces que es aquellas pacientes o pacientes que no tienen ninguna patología o digamos pacientes normales, y el grado 2 que ya sí son pacientes que tienen enfermedades sistémicas pero leves. Entonces, de acuerdo a esos, digamos, a esas características en común, también se tuvieron algunos criterios de exclusión. Por ejemplo, que si la paciente era obviamente alérgica al fentanilo y a los opiáceos, si había antecedentes de uso de fármacos sedantes, hipnóticos y narcóticos, si la paciente tenía antecedentes de apnea del sueño o complicaciones respiratorias. Y por último, que obviamente antes de la intervención, pues la paciente hubiera ingerido o consumido opiáceos o analgésicos. Entonces, en cuanto al procedimiento, técnicamente lo que hicieron, pues obviamente no se le dio ninguna o no hubo ninguna intervención anestesiológica antes del proceso quirúrgico. Ya llevaron a todos los pacientes al quirófano, donde primero se les realizó una solución de lactato Ringer a un ritmo de 8 mililitros kilogramos por hora. Después de eso, inmediatamente se le aplicaron una sonda nasal, principalmente que de ahí iban a permitir evaluar los parámetros respiratorios que les voy a hablar más adelante. Ya en cuanto a la cantidad o la difusión de fentanilo, pues tenemos que fue diluido en 0,1 miligramos en 2 mililitros de citrato de fentanilo, y esto estaba diluido en 10 mililitros de solución salina normal, y que fue infundido en la vena cubital 1 milímetro por cada 3 segundos. Ahora, entonces, todas estas pacientes realizaron las intervenciones quirúrgicas y salieron normal. Pero ahora, ¿cómo fueron evaluando estos parámetros respiratorios? Pues como les dije anteriormente, la sonda nasal permitió evaluar 3 de los 4 parámetros que este estudio plantea. Primero, la frecuencia respiratoria. Segundo, la presión parcial de dióxido de carbono exhalada. Y por último, también se evaluó la saturación de oxígeno. Entonces, a través de un monitoreo continuo se evaluaron estos 3 parámetros. Y ya por último, el 4 parámetro que fue realizado gracias a la extracción de sangre, que fue básicamente para medir la obtención o los niveles de progesterona sérica. ¿Pasa? Bueno, en cuanto al resultado, entonces como primer parámetro tenemos la frecuencia respiratoria. Entonces, como tenemos en la primera tabla que vemos en la diapositiva, pues tenemos que están divididos por los grupos que obviamente les mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué podemos destacar en cuanto a la frecuencia respiratoria? Bueno, recordemos que todos los parámetros van a estar, digamos, medidos ante un valor basal, que el valor basal va a representar el minuto antes de, digamos, la infusión de fentanilo. Ya a partir de ese valor basal, pues se dio la intervención con fentanilo y fueron los valores que teníamos como resultado de dicha intervención con fentanilo. Entonces, como valor basal, el mayor valor basal de la frecuencia respiratoria fueron las pacientes que están en posparto. Ahora, ¿cómo actuó, digamos, el fentanilo en cuanto a la frecuencia respiratoria? Pues vamos a tener que la frecuencia respiratoria bajó y luego para posteriormente subir. Entonces digamos que fue como una curva. Tenemos entonces que en las gráficas, tanto la A, B, C, podemos observar claramente cómo primero pues tanto el valor basal y después inmediatamente a la administración de fentanilo fueron bajando los niveles de frecuencia respiratoria para luego tratar de normalizarse, pero realmente nunca alcanzaron otra vez el valor basal. En cuanto a la gráfica D, pues vamos a tener principalmente que se tiene en cuenta entonces de que la velocidad, sí, la velocidad en cuanto cuál grupo fue más rápido en bajar la frecuencia respiratoria,
tenemos entonces en la gráfica de él nos podemos dar cuenta que hubieron 3 minutos principalmente. En el minuto 6, el mayor grupo que, pues digamos, tuvo mayor velocidad para bajar la frecuencia respiratoria fue el grupo que no estaba embarazada. En el minuto 7, el grupo que mayor velocidad tuvo para seguir bajando la frecuencia respiratoria fue el grupo de posparto. Y en cambio, ya el minuto 8 pues también fue por parto, pero en cuanto a relación entre mujeres que no estaban embarazadas y las que estaban embarazadas, aquí el porcentaje lo tuvo mayoritariamente las mujeres que no estaban embarazadas. ¿Pasa? Bueno, en cuanto a lo que es el segundo parámetro, como les venía diciendo, técnicamente es la presión parcial de dióxido de carbono. Ahora, cada parámetro se va a ir, digamos, relacionando con el siguiente. Teníamos entonces que si disminuía la frecuencia respiratoria, pues, digamos que la paciente, perdón, va a tener menos respiraciones, menos ciclos respiratorios, por lo que se puede acumular la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, perdón, que se traduciría en un aumento de dióxido de carbono en la sangre. Entonces, aquí igualmente partimos de un valor basal, como podemos ver en la tabla. Acá el valor basal mayor lo tuvo en cambio las mujeres no embarazadas. Acá, a lo contrario de la frecuencia respiratoria, a medida que fueron administrándose el fentanilo, pues a partir del minuto cero, pues esta cantidad de dióxido de carbono fue aumentando y ya digamos que tratando de volver a los valores basales, pero obviamente no volvieron a los valores basales. En cuanto a la velocidad digamos, aumento de este dióxido de carbono, pues tenemos que fueron 2 minutos principalmente. Al minuto 7, pues tenemos que el grupo que mayor velocidad obtuvo fue las que no están embarazadas, pero muy reñido con el grupo que de las mujeres que están embarazadas. Y por último, ya al minuto 9, pues teníamos que, sí, aquí ya digamos que seguía preservando el liderato lo que son las mujeres no embarazadas. Pasa. Bueno, ahora seguimos con el tercer parámetro que es la saturación de oxígeno. Como les dije anteriormente, cada parámetro está relacionado con el siguiente anteriormente. Entonces, si nosotros teníamos a las pacientes que aumentaban la cantidad de dióxido de carbono en sangre, pues obviamente iba a disminuir la cantidad de oxígeno en sangre. Partiendo de ese punto, entonces, los valores basales acá, el grupo que mayor tuvo valores basales fue las pacientes que están embarazadas en etapas tempranas. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Como vemos en las gráficas A, B y C, pues obviamente acá pasaron de un valor basal y fueron disminuyendo. Tenemos en cuenta entonces que el grupo que mayor pacientes tuvo con depresión de la saturación del oxígeno fueron las mujeres embarazadas. Que de hecho, digamos que el estudio sí comparó las otras variables, pero la principal variable que destaca es esta, que ahora más adelante les voy a decir por qué. Entonces ya en cuanto a la gráfica D, pues vamos a tener obviamente otra vez los 2 minutos donde mayoritariamente, digamos, la saturación del oxígeno llegó a su punto máximo o a su pico en comparación a las demás. Entonces en el minuto 7 vamos a tener que obviamente las pacientes que no están embarazadas tuvieron mayor velocidad de depresión de la saturación de oxígeno en comparación con las no embarazadas perdón, con las embarazadas y con las posparto. Ahora, lo importante que les venía diciendo anteriormente era que sí, tal vez las no embarazadas tuvieron mayor velocidad, pero el mayor número de pacientes que tuvieron esta depresión de saturación de oxígeno fueron las embarazadas. ¿Pasa? Ok, entonces la teoría o más bien la discusión del estudio era que estos niveles de bajos de saturación de oxígeno se debían principalmente a lo que eran los niveles altos de progesterona. Entonces, obviamente en las gráficas A podemos observar por razones obvias, era que en el grupo que estaba embarazada pues eran los que tenían niveles de progesterona mucho más altos. Ahora, en comparación con lo que, digamos, la saturación baja de oxígeno, tenemos entonces que acá el grupo que digamos, estuvo con mayor tasa de baja de saturación de oxígeno o el grupo de las embarazadas tempranas. Ahora, ¿cuál es la relación entre dos o cuál es la relación que plantea el estudio? Pues simplemente se dice que sí, si hay niveles altos de progesterona, recordemos que dentro de esos cambios fisiológicos que genera el embarazo, la progesterona puede llegar a alterar lo que son, digamos, el músculo liso, principalmente de los diferentes sistemas del organismo, afectando principal ahora a lo que es el músculo liso pulmonar, por lo que lo relaja y digamos que
no hay ese intercambio gaseoso normal, digamos, en la mecánica. Y también otro punto importante a aclarar es que el embarazo también lo que hace es, digamos, la superposición del útero al tórax, que lo que hace es comprimir y reducir tanto la capacidad total respiratoria y así disminuir, digamos, el incremento de disminuir la tasa de óxido en sangre. Entonces, como podemos observar en la última gráfica, que es la C, se comparan los niveles de progesterona altos con pacientes que obviamente tenían saturaciones bajas, diciendo así que la progesterona en los niveles altos, entonces encontramos que las pacientes embarazadas fueron las que más pacientes tuvieron en saturación baja. Pasa. Bueno, y ya como conclusión, pues obviamente el artículo buscaba era definir si realmente había depresión del sistema respiratorio atenuado por el embarazo en el, digamos, efecto principal hecho por el fentanilo. Entonces, obviamente, se dio como resultado de que sí había depresión y que principalmente iba a estar afectado o influido por la cantidad de progesterona directamente en el grupo de las embarazadas tempranas. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Luisa Durango Jiménez y el artículo de mi elección pasa por... Tiene como título Metabolismo acelerado del fentanilo durante el embarazo y su impacto en las pruebas de detección de drogas prenatales. Fue publicado en Boston, Estados Unidos, en el año 2023 y nos empieza comentando que el fentanilo es metabolizado por el sistema citocromo P450 en el hígado y se transforma en norfentanilo, un metabolito clínicamente inactivo, junto con otros metabolitos menores. Ellos dicen que informes anteriores han mostrado un aclaramiento inesperadamente prolongado del norfentanilo en mujeres embarazadas. Aunque la investigación es limitada en cuanto a la cinética durante el embarazo, los estudios que examinan el efecto en el embarazo en cuanto al metabolismo de otros opioides han encontrado cambios en la exposición al fentanilo y en su velocidad de eliminación. Pasa, porfa. ¿Cuál fue el método que los autores utilizaron? Ellos basaron su estudio en un diseño de caso y control para comparar el metabolismo del fentanilo entre pacientes embarazadas y no embarazadas. Entonces, realizaron una revisión retrospectiva de historias clínicas de pacientes que asistieron a una clínica de atención prenatal y trastornos por uso de sustancias en un hospital urbano. Durante las citas clínicas, ellos recopilaron muestras de orina para pruebas de detección de drogas. Los registros médicos que ellos utilizaron desde de marzo de 2018 a diciembre de 2020 fueron revisados por parte de los autores para identificar a los pacientes con resultados positivos en las pruebas de espectrometría de masas cromatográficas de gases para fentanilo y norfentanilo en muestras de orina. También se registraron datos como la edad gestacional, edad materna, niveles de fentanilo y norfentanilo, recetas y dosis, valores de laboratorio y también otros detalles que ellos consideraron relevantes. Se empleó un método analítico que considera la variabilidad entre pacientes para así ellos poder evaluar las razones metabólicas. Y este estudio también se llevó a cabo siguiendo los principios éticos del Comité de Revisión Institucional del Centro Médico de Boston. Pasa, por favor. Bueno, ¿cuál fue la población? Pacientes embarazadas y no embarazadas que asistieron a una cita de atención prenatal y trastorno por uso de sustancias, como ya lo mencioné, en un hospital urbano desde marzo de 2018 a diciembre del 2020. Ellos tuvieron 3 criterios en cuenta de inclusión, que fueron que tuvieran función hepática y renal normal, ausencia de prescripción médica actual de fentanilo y embarazo en el momento de la correlación de los datos. Ahora, pasa por favor. ¿Cuál fue el resultado que obtuvieron? En la muestra de mujeres embarazadas, las concentraciones medianas de fentanilo y norfentanilo fueron de 34 y 265.3 nanogramos sobre mililitros respectivamente, como lo podemos ver en la tabla.
El rango de las relaciones metabólicas fue de 0.01 a 460 para las embarazadas con concentraciones de fentanilo. Y para la muestra de mujeres no embarazadas, los valores de relación metabólica que variaron fueron de 0.01 a 232. Entonces, ¿a qué llegaron ellos? A que los resultados sugieren que el embarazo tiene un impacto significativo en las relaciones metabólicas de norfentanilo y fentanilo en comparación con las mujeres que no están embarazadas. Las relaciones metabólicas de fentanilo y norfentanilo son significativamente mayores en las embarazadas a comparación con las que no lo están, lo que indica que en un momento dado hay una mayor cantidad de norfentanilo, que es el metabolito inactivo de esta sustancia, en relación con el fentanilo. Estos hallazgos sugieren, por ende, que la conversión a su metabolito inactivo principal puede ocurrir mucho más rápido en aquellas mujeres que están embarazadas. Gracias. Bueno, siguiendo por la misma línea de los artículos, mi nombre es Manuel Echenique. El artículo que yo escogí se llama siguiente. Bueno, el artículo que yo escogí se llama Depresión respiratoria neonatal y fentanilo intracraneal, una investigación científica y tecnológica. Bueno, la estimación de depresión respiratoria secundaria al uso de opioides endovenosos o neuroaxiales, pues ha permanecido por años enmascarada por por la falta, pues, de estudios que lo valoran de forma primaria. Asimismo, la tradición se ha encargado de sobreestimar el potencial lesivo de estas drogas por vía subaracnoidea y ha pues limitado la aplicación en forma generalizada a los anestesiólogos en la obstetricia. Los procedimientos quirúrgicos realizados con esta anestesia deben proveer pues la mejor manera posible los resultados. Y por ello pues las técnicas anestésicas modernas pues pretenden el mejor efecto analgésico sin incrementar las temidas complicaciones. Entonces la depresión respiratoria por el uso de fentanilo intracraneal necesaria es un campo muy poco explorado, si bien han sido varios los estudios en que se han utilizado opioides intravenosos y neuroaxiales, son pocos los que se han examinado este interrogante como un desenlace primario. Por ello, pues, para poder evaluarlo, primero ellos proponen una pregunta a responder y es ¿cuál es la prevalencia de depresión respiratoria neonatal en una corte de mujeres expuestas al fentanilo intracraneal? Este estudio pues, fue realizado con la aprobación del Comité de Ética e Investigación de la Corporación Saludcop EPS en su tiempo para desarrollarse en la Clínica Materno Infantil de Bogotá y por el Comité de Investigación de Especialización de Epidemiología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque en Bogotá. Entonces, el objetivo fue establecer la prevalencia de la depresión respiratoria neonatal en pacientes expuestos al fentanilo intracraneal durante la cesárea. Siguiente. Bueno, entonces, para el estudio pues se tomaron las siguientes variables. De forma cuantitativa, en la parte de la madre pues se notó la edad materna para el recién nacido, el peso en gramos, la talla en centímetros, la edad gestacional en semanas, con fecha de última regla de ecografía, primer trimestre, ambas, o tal vez pudieron usar tal vez el test de Bayard. La dosis de fentanilo usada en la anestesia epidural, la anestesia subaracnoidea y pues la anestesia endovenosa también. Entonces tenemos que nos muestran en la tabla las variables y la media de las variables. Entonces tenemos que la media fue de 29, el peso en gramos al nacer fue de 2.961, la talla fue de 49,2, la edad gestacional de 38 y estas fueron las variables de manera cuantitativa que ellos tomaron para dicho estudio. Siguiente diapositiva. Bueno, siguiendo entonces con las variables, ahora vamos a hablar sobre las variables cualitativas que usaron ellos. Ellos incluyeron lo que es el APGAR, que tomado al minuto 1, al minuto 5 y al minuto 10. Esto fue medido por pediatras, neonatólogos y médicos generales hospitalarios capacitados, pues obviamente para dicha actividad. La clasificación del estadio físico según la Asociación Americana de Anestesiología, intubación orotraqueal, muerte neonatal al nacer, anestesia subaracnoidea, anestesia general, anestesia epidural y
la causa quirúrgica de dicha cesárea. Para los datos cualitativos, pues se calcularon frecuencias y porcentajes, además de la determinación de una mediana. Se calcularon tasas de prevalencia mediante tablas de contingencia. Se hizo un control de confusión mediante análisis estratificados. Y por último, pues se compararon las frecuencias de depresión respiratoria. Y pues esta depresión respiratoria fue medida como disminución o disminución severa del Apgar a los minutos 1, 5 y 10. Y aquí pues se tomaron pues varios factores diferentes también en cuenta. Y a su vez también realizaron un análisis con un test de Schiffe, cuyos desenlaces primarios fueron para evaluar los valores de prevalencia del Apgar bajo a los minutos 1, 5 y 10 y los valores de Apgar severo a dichos minutos también. Y pues usó un paquete estadístico pues diferente para utilizar pues dichas gráficas. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la prevalencia del Apgar bajo al minuto 1. Como vemos en la gráfica fue del 2,95%, al minuto 5 fue del 0,6% y al minuto 10 fue del 0,303%. Al realizar el control estratificado de dichas variables de confusión, pues se disminuyó la prevalencia en el minuto 1 al 1,77% y antes estaba al 2,95%. Y al minuto 5 se cambió del al último, cuando se hizo la variable de confusión, pues disminuyó al 0,118% y al minuto 10 bajó del 0,3% al 0%. Siguiente diapositiva. Bueno, y en esta tabla pues se evaluó el mismo Apgar, pero no fue diferente. El anterior fue un Apgar bajo al nacer y este fue un Apgar severo al nacer. Entonces, en el minuto 1 fue el 0,36%, en el minuto 5 el 0,18% y en el minuto 10 del 0,25%. Al controlar la confusión de la estratificación, en esta se calculó una prevalencia al minuto 1 que disminuyó del 0,36% al 0,05%. Al minuto 5 y al minuto 10 la prevalencia disminuyó y bajó al 0%. Y pues en otras palabras se puede decir que de los 2.231 pacientes, solamente uno de estos presentó un Apgar severamente disminuido luego de controlar lo que eran las variables de confusión o lo que ellos pues llamaron como variables de confusión. Siguiente. Y en esta tabla pues se estratificó la dosis de fentanilo aplicada según la vía de administración. Dosis subaracnoidea, la media fue de 19,2, la desviación estándar de 0,2%, la dosis peridural de 85,1 y una desviación de 8,3%, la dosis endovenosa de 157,5 y la desviación estándar de 12,8%. Siguiente. Bueno, entonces como conclusión para este estudio, la prevalencia de presión respiratoria al nacer valorada con Apgar es muy baja. Y muy baja quiere decir que fue entre el 1,77 y el 0,059% para el Apgar bajo. Y el Apgar severo al minuto respectivamente con una resolución posterior. Y llama la atención que pues, el compromiso severo del Apgar se presentó en uno de los 2.165 pacientes, lo que indica que pues, de manera relevante la ausencia de asociación entre el fentanilo y la depresión respiratoria neonatal al ser valorado con el Apgar, dado pues a su cuestionable pues precisión del Apgar. Los resultados aquí presentados se deben tomar como más que todo con precaución y correspondería más a tener como que protocolos que nos generen precaución ante dichas complicaciones que podrían tener. Siguiente. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Miguel Fronda. Siguiente. Y les voy a hablar acerca de un artículo que se llama Tendencias en Estados Unidos en la mortalidad por sobredosis de drogas entre embarazadas y posparto en el año 2017 y entre el año 2017 y 2020.
Esto fue realizado en California, en el país de Estados Unidos. Como tal, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Cuando vemos en la diapositiva, este estudio evaluó los cambios en la mortalidad por sobredosis general y específica de drogas, obviamente, entre las mujeres embarazadas y posparto antes y durante la pandemia del COVID-19. Bien. Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que las muertes por sobredosis de drogas, en particular las muertes relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo, alcanzaron unos niveles récord en el año 2020 y 2021. Obviamente exacerbados por las interrupciones sociales, económicas y obviamente la atención médica asociada con el COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres embarazadas y el posparto tienen un alto riesgo de sufrir una sobredosis mortal. Sin embargo, la tendencia nacional de residentes en la mortalidad por sobredosis asociada con el embarazo están caracterizadas. Entonces, como tal, este estudio evaluó estos datos de acá. Entonces, ellos de dónde sacaron esos datos, pues obviamente iban a proceder de los archivos de mortalidad que estaban restringidos del Sistema Nacional de Estadística Vitales de 2017 al 2020. Entonces, la Junta de Revisión Institucional de la Universidad de Columbia aprobó estos análisis y renunció a cualquier consentimiento informado. Entonces, las muertes asociadas al embarazo se identificaron según la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas obviamente, de salud relacionadas con la 10ª revisión, con el ICD-10, y también con los códigos relacionados con el embarazo y obviamente el estado de casilla de verificación del embarazo del certificado de defunción, que se lo voy a mostrar más adelante. Entonces, como tal, ¿qué pasó en esta metodología? Obviamente también se hubo una casilla de verificación que determina si las difuntas estaban embarazadas o no al momento de la muerte dentro de los 42 días posteriores, es decir, un posparto temprano. Y obviamente dentro de las 43 a 365 días posterior a la muerte, un posparto tardío. Entonces, desde el año 2016, ¿qué pasó? Que esta casilla de verificación se había incluido todos los certificados de defunción estatales, excepto en varios estados de Estados Unidos, que son muy importantes. Siguiente. Entonces, como tal, se tuvieron unos resultados. ¿Qué pasó acá? Que de los 7.642 muertes asociadas en el embarazo entre 2017 y 2020, 1.249 estaban primero relacionadas con la sobredosis, lo que correspondería a una tasa de mortalidad, como lo vemos en la diapositiva, por sobredosis acumulada del 8.35 por cada 100.000. Y también durante el periodo de estudio, la mortalidad por sobredosis asociada al embarazo aumentó considerablemente de 6,56 a 11,85 por cada 100.000. Entonces, la mortalidad por esta sobredosis en edad reproductiva identificada en los certificados de defunción como mujeres aumentó de forma similar de 14,37 al 19,76. Y por último, para ambos grupos, los aumentos de la mortalidad por sobredosis en 2020 fueron más pronunciados que los aumentos durante el año anterior, como lo vemos aquí en la diapositiva. Siguiente. Entonces, esta es como que la diapositiva más importante en la que está determinada el estudio. Primero, si nosotros vemos las muertes por sobredosis asociadas con el embarazo, involucran, como lo vemos en la gráfica de la izquierda, benzodiazepinas, heroínas y opioides recetados que se mantuvieron mayor estable entre 2017 y 2020. ¿Y qué es importante recalcar acá? Que mientras que se observaron grandes aumentos en la muerte por fentanilo y otros sintéticos psicoestimulantes, como por ejemplo la metanfetamina y la cocaína. Y obviamente los aumentos en la muerte por fentanilo y otros sintéticos fueron especialmente marcados en el 2020, como lo vemos acá en la diapositiva. Va gradualmente aumentando y sigue siendo como que esa principal droga opioide en la que hay una mayor sobredosis que causa mayor muerte. Bueno, entonces, en la imagen A, como se mencionó anteriormente, fueron las muertes que se identificaron durante la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud relacionados según con el ICD-10. Entonces, como vemos, de causa básica y causa múltiple de muerte. Las muertes relacionadas fueron con el primer tipo de drogas que se incluyeron en las tasas, que fue más que todo como es esta categoría de psicoestimulantes. Y en la gráfica B como tal, tenemos que esta fue más que todo el tiempo de embarazo durante 2017 y 2020 en California, que se hizo una pregunta que no es estándar, que identificaba el embarazo dentro de los 12 meses posteriores a la muerte, y también como tal las muertes que ocurren por parto tardío, que pueden ser sobreestimadas, y las muertes obviamente que van a ocurrir durante el embarazo, o en su defecto en el posparto temprano, que también pueden ser subestimadas. Siguiente. Entonces, como manera de conclusión que tenemos, que entre las personas embarazadas y posparto, la mortalidad por sobredosis de drogas aumentó
Imagínense, en un casi 81% entre el 2017 y el 2020. ¿Y qué va a reflejar esto? Tendencias observadas entre las personas en edad reproductiva en general. Y obviamente los aumentos en la mortalidad por sobredosis de drogas fueron más pronunciadas en el año 2020, como se lo mostré en la diapositiva anterior. Y esto obviamente va a coincidir con el inicio de la pandemia del COVID-19. Además de esto, que es importante, que las muertes por sobredosis asociadas con el embarazo también se caracterizaron. ¿Por qué? Porque hubo una manera progresiva en la participación de opioides sintéticos y psicoestimulantes, es decir, empezaron consumiendo de a poco, pero en el año 2020 ya alcanzó un pico mayor, que es preocupante. Por lo que en este estudio destaca el papel del fentanilo y el uso de múltiples sustancias en la configuración, obviamente, de todos los patrones actuales de riesgo. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juliana García Álvarez y el día de hoy les voy a hablar sobre las consecuencias duraderas de la exposición perinatal al fentanilo en ratones. Siguiente. Bueno, este artículo fue publicado por la revista de Adicciones Biológicas el 18 de marzo del 2020. Este tiene como objetivo principalmente describir un modelo novedoso de exposición perinatal al fentanilo, administrando este medicamento en agua potable a las madres de ratones embarazadas hasta que las camadas se desteten al siguiente día postnatal. Siguiente. Bueno, en cuanto a la introducción, debemos tener en cuenta de que el Instituto Nacional de la Salud ha considerado que el uso indebido de opiáceos, ahora que se encuentra en una crisis nacional de salud, ha aumentado hasta un 30% de sobredosis desde el 2016. ¿Qué es lo que pasa? Es que la principal problemática del estudio es que las mujeres de la edad reproductiva muestran una mayor incidencia en el uso en el uso de los opiáceos, tanto naturales como los sintéticos, y pueden atravesar, y no tienen en cuenta que estos pueden atravesar fácilmente lo que es la placenta y la barrera hematoencefálica, causando daños irreversibles en el feto. También debemos tener en cuenta que el fentanilo como tal es hasta 50, hasta 100 veces más potente que la morfina y es el principal responsable de que recién nacidos sufran muertes fetales, sobredosis, etc. Siguiente. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos, debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, se tomó en cuenta los animales. Aquí se usaron y criaron ratones machos y hembras en las instalaciones. Se utilizaron cortes donde separaron a los animales cada uno para una prueba de compartimiento diferente y así evitar posibles efectos cruzados entre las pruebas. Las crías se alojaron de 2 a 5 en cada jaula, grupos de un solo sexo, con un vivero con temperatura y humedad controlada. Los alimentos y el agua siempre estaban disponibles y las luces se controlaron en un ciclo de 12 horas. En cuanto al citrato de fentanilo, aquí se utilizaron 10 microgramos por mililitro de citrato de fentanilo en sacarina al 2% en el agua potable. Se seleccionó también esta concentración ya que es la concentración óptima que los ratones eviten la autoadministración fácilmente sin que se produzca algún déficit motor. Aquí también debemos tener en cuenta que los ratones como tal tienen una ingesta diaria promedio de agua aproximadamente de 4 a 6 mililitros por día que aumenta cada vez que pasa durante el embarazo y la lactancia. También se tuvo en cuenta el comportamiento de cuidados maternos. Se realizó diferentes observaciones en el vivero en sesiones diarias, aproximadamente desde las 9 hasta las 10:30 de la mañana y en la tarde desde las 14 hasta las 15:30 horas. Se tomaron también muestras de las presas, de cada presa, durante 30 minutos en esas sesiones, lo que dio como resultado 30 escaneos por sesiones durante 7 días, que dio al final 420 escaneos en total para la madre. También se tuvo en cuenta lo que fueron las pruebas de recuperación de cachorros. Aquí lo que se hizo fue, más que todo, retirar brevemente la presa de la jaula y de la casa, perturbando como tal el material de inidación. ¿Esto a qué contribuyó principalmente?
a que se colocaran, bueno, también se colocaron los bebés ratones en las esquinas de las aulas y después ingresaron a la madre. Posterior a ingresar la madre, evaluaron el tiempo en que la madre lograba detectar ambos cachorros y lograba reformar de nuevo el nido. Se tuvo en cuenta también la conducta de abstinencia somática espontánea. Aquí se utilizaron se realizó el uso de ratones por 24 horas, se les suspendió el fármaco. Primero se le habituó a los ratones a la sala de pruebas durante 1 hora y calificaron los comportamientos en tiempo real en lapsos de tiempo de separación de 5 minutos y las sesiones duraban 15 minutos. Entonces, se utilizó también una escala de calificación para el comportamiento que tuvieron durante esa hora. ¿Cómo lo calificaron? Los saltos de escape enumerados del 2 al 4. Se le asignó 1 punto cuando tenían más de 5 a 9 saltos de escape, 2 puntos, más de 10 y hasta 3 puntos. Entonces, a todos los demás signos que presentaron durante esa hora, otros comportamientos, se le asignó 2 puntos, que es lo que observan en la tabla. Entonces, ¿cuáles fueron los comportamientos que se tuvieron en cuenta? Temblores persistentes, posturas anormales, marcha anormal, temblores en las patas, castañeo de los dientes pasadamente, erección en el pene, parpadeo excesivo de los ojos, topsis, entre otros. También se tuvo en cuenta el laberinto de cruz elevada, que esto es una prueba canónica confiable para el comportamiento similar en cuanto a la ansiedad de los roedores. Se tuvo en cuenta también la prueba de salpicadura de sacarosa. Aquí lo que se hizo fue habituar a los ratones en un cilindro de vidrio vacío antes de aplicarle una solución y después aplicaron la solución, lo cubrieron con sal y evaluaron como tal el tiempo en que lograban limpiar toda esa solución esparcida. También se hizo uso de la discriminación auditiva en 2 tonos. Aquí principalmente es que entrenaron diariamente en 2 sesiones aproximadamente de 60 minutos. Se utilizaba más que todo en la mañana y en la tarde. El entrenamiento consistía en 4 fases. Entonces, primero era la habituación a trompas marinas, que duró 6 días, el modelo de comportamiento, que duró 4 días, el entrenamiento en un solo tono, que duró 22 días, y la tarea operando con 2 tonos en 20 días. Para motivar a que los ratones lo realizaran, lo abstuvieron, o sea, le dieron la privacidad del agua durante toda la semana y solamente le daban agua los fines de semana. Siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados, se evaluaron varios factores. Primero, el comportamiento del cuidado materno. Entonces, se examinó si habían diferencias entre el cuidado materno y se comprobó que como tal las conductas en el cuidado materno entre las presas expuestas al fentanilo y la sacarina, y en realidad no se sugirió que habría alguna diferencia entre los que no estuvieron expuestos al fentanilo. También se evaluó el peso de presa y consumo de líquido. Aquí los datos pues sugirieron que la exposición al fentanilo durante el embarazo no influye en el peso corporal diario ni en el consumo de líquidos de la madre durante el embarazo. Posteriormente sí. En cuanto al tamaño como tal de la camada y de la tasa de mortalidad, los datos indican que las madres expuestas al fentanilo durante el embarazo tienen camadas más pequeñas y tienen una tasa de mortalidad de camadas más altas, a diferencia de los de controles. Los de controles son los que no estuvieron expuestos al fentanilo. Otra característica que se tuvo en cuenta fueron los signos de abstinencia espontánea. Entonces, para probar lo que fue la predicción de la exposición perinatal al fentanilo y que este afecta, que logra alterar el desarrollo y crecimiento, el peso, etcétera, con los ratones que estuvieron expuestos y los que no. Entonces, como tal, en todo el estudio que se hizo conforme a esto, se detectó de que como tal los ratones machos expuestos perinatalmente al fentanilo pesan menos que los controles del destete, los controles que no estuvieron expuestos al fentanilo, y que el crecimiento y desarrollo de los que sí estuvieron expuestos se altera a lo largo de la vida.
En cuanto al comportamiento similar al afectivo, aquí los niños adolescentes expuestos a los opioides o cualquier tipo de opioides, incluyendo el fentanilo, muestran más que todo ansiedad y mucha agresión. Y aquí en el estudio sugirieron que sobre todo los ratones machos que se encontraban en la adolescencia, que se fueron expuestos al fentanilo, también reprochaban no solamente lo que fue la ansiedad y la agresión, sino también trastornos impulsivos compulsivos. También se tomó en cuenta la discriminación auditiva a la exposición de estos ratones, de las cuales todas estuvieron alteradas. Alteraciones visuales, alteraciones táctiles, alteraciones auditivas, todo eso a lo largo de la vida, empezando desde la niñez. Siguiente. Bueno, en cuanto a la discusión, ¿qué se llegó, por decirlo así, a conclusión? Primero, la abstinencia de los opioides. Entonces, llega a ser un poco más dramática y angustiante, sobre todo en pacientes ahora que está en boom lo del fentanilo. Entonces, va cambiando consecutivamente. ¿Y cuáles son los síntomas más principales? Tenemos irritabilidad, también llanto agudo, también temblores, hipertonicidad, vómitos, diarrea, taquipnea, todo esto tanto para las madres embarazadas humanas, tanto para los bebés. Recordemos que en los bebés esto se le conoce como el síndrome abstinencial neonatal por opioides. Entonces, aquí se van a presentar toda esta sintomatología. También tenemos la disminución en el tamaño de la camada y aumento de la tasa de morbilidad. Entonces, en humanos, estas drogadicciones, sobre todo por el fentanilo, están altamente ligadas. ¿Por qué? Por partos prematuros, muerte súbita del lactante. Entonces, ¿qué es lo que se demostró? Que hay una disminución en el tamaño y crecimiento y desarrollo de los bebés y hay un aumento en la morbilidad y mortalidad en este tipo de pacientes. También se evalúa el bajo peso al nacer. La mayoría de los pacientes de las mujeres expuestas a drogadicción de fentanilo, la mayoría presentan bajo peso al nacer y obviamente alta mortalidad de morir en los primeros días postnatal. También tenemos el déficit afectivo duraderos. Entonces, en este modelo que se hizo en este artículo, las exposiciones perinatales al fentanilo resultaron en comportamientos afectivos aberrantes. Entonces, demostraron, por ejemplo, de que los ratones presentaban discriminación auditiva alterada, lo que yo les comentaba, y obviamente eso conllevaba a que potencialmente a largo plazo presentarán trastornos sobre todo de compulsividad, locura y todo eso. Siguiente. Bueno, en cuanto a la conclusión en total del artículo, entonces lo que estos querían lograr como tal era describir un modelo preclínico de roedores de exposición prenatal al fentanilo y que recapitularan como tal, porque como es un tema nuevo, esta exposición que ha estado en boom en los últimos años, también tener en cuenta en todas esas madres que toman fentanilo, que son drogadictas al fentanilo, el gran enfoque a sobre todo prevenir toda esta drogadicción y así poder prevenir malformaciones, consecuencias a lo largo del desarrollo del bebé como tal. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Andrea González y vamos a seguir con la presentación de los artículos. El nombre de mi artículo se llama El tratamiento del síndrome de abstinencia neonatal con fentanilo con un bebé prematuro. En este artículo se expone un caso en el que un bebé nacido de una madre adicta
a la heroína fue tratado con éxito utilizando una infusión de fentanilo. Entonces, este síndrome va a ocurrir cuando los bebés experimentan síntomas de abstinencia debido a la exposición a sustancias adictivas mientras están en el útero, y estos luego van a carecer de esas sustancias después del nacimiento. Entonces, es importante decir primeramente que el síndrome de abstinencia neonatal es un problema de salud bastante preocupante que puede afectar a los bebés en las primeras semanas de vida, y estos síntomas pueden variar en gravedad y pueden incluir también irritabilidad, temblores, dificultad para dormir, una succión débil, vómitos, diarrea y otros signos pues, de malestar como tal. Pero en casos más graves, los bebés pueden experimentar convulsiones u otros problemas neurológicos como tal. Entonces, el fentanilo es un analgésico opioide potente que se utiliza comúnmente para el dolor intenso, pero en este caso parece que se utilizó como una infusión de fentanilo para tratar los síntomas de abstinencia en el bebé nacido de una madre que era adicta a la heroína. Entonces, la administración controlada de este fentanilo puede ayudar a aliviar los síntomas de abstinencia y proporcionar un alivio al bebé durante todo ese proceso de desintoxicación. También es importante destacar que cada caso es único y obviamente el tratamiento debe ser supervisado por otros profesionales médicos capacitados, y ya la decisión de utilizar una infusión de fentanilo u otras estrategias de tratamiento va a depender como tal de la evaluación médica y también de los síntomas del bebé como tal. Entonces, el caso clínico se trata de una niña que nació por cesárea a las 30 semanas como el primer embarazo de una madre de 26 años. Inmediatamente nació la lactante, se aplicaron 2 minutos de reanimación ya que no lloraba, presentaba cianosis, bradicardia, problemas respiratorios, y la puntuación en el ALGA fue de 6 en 1 minuto y de 7 a los 5 minutos. Entonces, en el examen físico que encontrábamos en esta paciente, pues se le aplicaba como tal a las 72 horas postnatales un llanto muy estridente, un temblor que no era como tal estimulado, la taquipnea, se presentaban retracciones, bostezos, y obviamente también presentaban sueños cortos después de amamantar y espasmos que también eran miclocónicos. Entonces, parece que se optó por utilizar un fentanilo como tratamiento debido a su mayor potencia en comparación con la morfina, especialmente cuando los síntomas eran graves y no se tenía como una respuesta satisfactoria a la morfina. Entonces, esto se dividió, por ejemplo, en una sección de tratamiento, en un historial de tratamiento y una introducción. Entonces, la sección de tratamiento se debe dado que los síntomas del bebé eran muy severos y no respondían como tal al tratamiento con morfina. Entonces, por lo tanto, se elige el fentanilo a comparación de la morfina. Ya en el historial de tratamiento, pues el bebé fue iniciado el tratamiento con esta morfina porque tenía una puntuación en la escala de Fidegan, que es una herramienta para evaluar grado con fenobarbital se presentaba. Entonces, dado que esas convulsiones continuaron a pesar del tratamiento con morfina, fenobarbital y midazolam, se inició una infusión intravenosa de fentanilo. Entonces, los síntomas comenzaron a mejorar y también la puntuación en esta escala de Fidegan disminuyó considerablemente. Entonces, también se presentó una disminución del tratamiento. ¿Por qué? Porque obviamente los síntomas comenzaron a mejorar. Las dosis tanto de morfina como fenobarbital se redujeron y la infusión de fentanilo ya se llegó a suspender después de esas 48 horas como tal. Y como tal, también se mencionaron que el tratamiento inicial para este síndrome de abstinencia se busca
Era más que todo como reducir los estímulos ambientales y cuando es necesario se recurre a derivados opioides como lo es la metadona o la morfina y estas cosas así. Entonces el fentanilo obviamente, como ya lo habíamos mencionado, puede ser utilizado en casos muy graves de abstinencia, especialmente cuando proporcionar la morfina como tal oral es difícil o cuando también se busca un efecto más pronunciado debido a la mayor potencia del fentanilo. Entonces, como conclusión, en este caso se destaca el uso exitoso de la infusión de fentanilo como tratamiento en un bebé prematuro con síndrome de esta abstinencia neonatal, cuando todos los síntomas no respondieron ni a la morfina ni a otros medicamentos. Entonces, este tipo de información es bastante valiosa para la comunidad médica y nos puede ayudar a guiar el tratamiento de situaciones similares en un futuro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elian Andrés Lara Camaño y continuaré con la presentación de artículos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el siguiente artículo trata sobre la capacidad que tiene el fentanilo de atravesar la barrera placentaria. Entonces, este artículo fue escrito y realizado en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Tiene una fecha de publicación el 19 de noviembre de 2019 y es un artículo de investigación. Siguiente diapositiva. Bueno, pues a manera de introducción, pues como todos bien sabemos, en la última década la epidemia de opiáceos ha llamado la atención sobre todo los peligros que presentan fentanilo. Este es un antagonista del receptor de los opioides sintéticos que tiene una acción corta de unas 50-100 veces más potente que la morfina. Entonces, uno de los resultados que ha caracterizado a este tipo de drogas es que duplica el número de muertes relacionadas con opioides en pocos años anteriores. Entonces, las características cardinales que tienen este tipo de opioides es que representan una depresión respiratoria en el neonato. Entonces, en los casos fatales de depresión respiratoria que se presentan allí, inducidas por el fentanilo, obviamente, se ha correlacionado también con un aumento en los niveles plasmáticos fetales de este fármaco, entre a 3 a 50 nanogramos por mililitro. Entonces, estas concentraciones plasmáticas de fentanilo, pues, ejerce, además de un efecto fuertemente analgésico, también representa un fuerte depresor de la capacidad respiratoria fetales. Entonces, como en el ámbito médico, esta utilización del fentanilo se ha asociado también a la combinación con otras drogas como la buicaína, la ropicaína. Entonces, este tipo de drogas que se utilizan rutinariamente en el control de analgesia para aliviar el dolor postparto, pues se ha relacionado con una implicación en el estado fetal y además de esto, con un grado de adicción asociado a las maternas en este caso. Entonces, los estudios de anestesia han demostrado que dentro de los 30 minutos después de la administración epidural, el 90% del fentanilo materno atraviesa la barrera placentaria. Entonces, dependiendo de la dosificación que se le da a la madre en este caso, los niveles obviamente circulantes de este fármaco pueden ir variando, pues obviamente dependiendo de la dosis máxima que se le indicó a la paciente. Entonces, como bien se sabe, pues la capacidad que tiene este fármaco de atravesar la barrera placentaria, entonces los vamos a encontrar en condiciones casi equiparables, tanto de la concentración de este fármaco en la sangre materna y la concentración de este fármaco en el plasma fetal. Entonces, los estudios de los resultados centrados en el bienestar tanto materno como fetal han demostrado que la analgesia materna con fentanilo es seguro para el recién nacido dependiendo de la dosis que se le administre a la madre. Entonces se considera que la dosis adecuada para que este fentanilo no cause efectos adversos en el neonato va de 0.1 a 0.4 nanogramos por mililitro.
Entonces, históricamente, pues bien tenemos de que la analgesia materna con fentanilo se ha identificado obviamente en la sangre fetal. Entonces, ¿esto a qué lleva? Pues a que este tipo de manifestaciones clínicas que se produzcan aquí, como la depresión del sistema respiratorio, la aparición de este fármaco en concentraciones plasmáticas fetales, aumente en consideración a años anteriores. Y además, como esta droga se ha utilizado de forma psicoactiva y pues corresponde a una epidemia de salud pública, obviamente este tipo de situaciones en conjunto pues manifiesta que se presenten complicaciones fetales y el bienestar fetal en este caso se encuentra afectado. Y no solamente el bienestar fetal durante la gestación, sino ya después posparto las consecuencias que puede tener tanto en la salud materna como en la salud fetal. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos que se utilizaron en este estudio, pues para detectar una diferencia del 25% en la salida neonatal, este viene medido por la proporción del ADGAR en puntuaciones inferiores a 7, con una potencia del 90% y un nivel de significación del 0,05%. Y el tamaño de la muestra requerido fue calculado en 77. Entonces, se toman un total de 100 muestras de orina neonatal de especímenes que fueron enviados de Brickman, de la clínica del Hospital de la Mujer de Laboratorios de Tamizaje Toxicológico. Entonces, con estos 100 muestras de orina que se obtuvieron, se realizan pues una serie de criterios para muestras eran apropiadas para la inclusión del estudio. Entonces tenemos que los criterios de exclusión fueron análisis de orina neonatal más allá de las 72 horas después del embarazo, la administración directa de fentanilo en el recién nacido antes de la recolección de orina, evidencia de abuso perinatal de fentanilo por parte de la madre documentada en el examen de orina materna. Este es un punto muy importante a tener en cuenta, ya que este abuso implicó un bastante efecto en el desarrollo de patología en este estudio. Entonces, pues, en base a estos criterios se excluyeron 4 casos de estudio. En 2 casos, los recién nacidos habían recibido fentanilo postnatal como tratamiento para síndrome de abstinencia neonatal. Y además de esto, se utilizó como anestesia durante el tratamiento. El último caso involucró a una madre con orina positiva para el tamizaje de fentanilo y cocaína durante el parto. Entonces, estas indicaciones orientaron al estudio a los siguientes resultados. Siguiente diapo, por favor. Bueno, entonces, durante estas 4 exclusiones que se realizaron de las 100 muestras que se recolectaron de orina, 96 de estas se recolectaron dentro de los primeros 3 días posteriores al nacimiento del recién nacido, sin tratamiento previo con fentanilo, que nacieron de las madres que no tenían antecedentes de drogadicción por fentanilo o que no tenían alguna droga psicoactiva en el plasma sanguíneo. Entonces se vio que en la revisión médica que se realizó a este tipo de pacientes, 82 de estas madres recibieron analgesia con fentanilo durante el parto. En el 29% de estas madres, de estos casos, se realizó un tamizaje toxicológico para identificar la presencia mayor a 4 nanogramos por mililitro de fentanilo. Como bien sabemos, yo les dije anteriormente que si se encontraba un rango entre 3 a 6 nanogramos por mililitro, esto indicaba efectos depresivos en la capacidad respiratoria fetal y obviamente aumentaba la toxicología de este medicamento en el plasma fetal. Entonces, en contraste con todo esto, pues tenemos de que las 14 muestras que quedaron de la orina neonatal recolectada de los bebés de las madres que recibieron analgesia en periparto con fentanilo fueron negativas para fentanilo, solamente 14. Y pues obviamente se evaluaron las características que dieron positivo, que dentro de estos casos que dieron positivo solamente fueron 24 que presentaron toxicología mayor a 4 nanogramos por mililitro. Siguiente diapositiva. Bueno, la tabla 2, pues en esta se detectó
la capacidad que tenía el fentanilo de permanecer en la orina neonatal después de las 39 horas del nacimiento. Entonces, utilizando un punto de corte para la positividad de este estudio, que, o sea, que es a partir de 4 nanogramos por mililitro, entonces, para evaluar estos niveles en el metabolismo de fentanilo y norfentanilo de la capacidad fetal, se analizaron 9 muestras neonatales, de las cuales 6 fueron originalmente positivas para fentanilo en el inmunoensayo. Entonces, se encontraron de que estas 6 pruebas que se encontraron positivas para fentanilo representaban un valor mayor a 4.02 nanogramos por mililitro, lo que obviamente indica toxicología para este tipo de pacientes. Entonces, siguiente diapositiva. Aquí entra en vigor la tercera tabla. Entonces, aquí se evaluó los resultados neonatales dependiendo del ADGAR del paciente, entre 1 a 5 minutos después del nacimiento. Entonces, en la mayoría de este tipo de pacientes se documentó una dificultad respiratoria prolongada durante las primeras horas de vida. La mediana de estas puntuaciones del ADGAR fue de 1 a 5 minutos, es decir, durante los primeros 5 minutos posteriores al nacimiento fue que los neonatos presentaron complicaciones respiratorias. Entonces, se notó que aproximadamente el 30% de los bebés tenían periodos prolongados de dificultad respiratoria. Entonces, la incidencia de la dificultad respiratoria fue similar en los recién nacidos con pruebas de detección en fentanilo positivas que aquellos que se identificaron la identificación de 4 nanogramos en el plasma. Es decir, que independientemente de la correlación que estos dos tengan, es decir, si se identificó durante la gestación o se identificó después del parto, todos tienen una misma conclusión, que es la depresión de la capacidad respiratoria de estos pacientes. Entonces, como lo pueden observar aquí, en la figura número 3, que se encuentra en la parte derecha, evalúa la dosificación del fentanilo en microgramos y la duración que éste tiene en el neonato. Entonces, como pueden observar, a mayor dosificación del fentanilo, mayor va a ser la capacidad que tiene este de atravesar la barrera placentaria y mayor va a ser la capacidad que tiene este y mayor va a ser la duración de permanecer en el plasma sanguíneo y en la orina neonatal. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, a manera de conclusión, todos estos datos sugieren que 1/3 de los recién nacidos que recibieron nuevamente fentanilo como analgésico para el trabajo de parto tienen fentanilo detectable en la orina y en el plasma después de las 39 horas del nacimiento. Esto aumenta la probabilidad de detección y obviamente nos ayuda a esclarecer y a identificar aquellas madres que posteriormente estaban recibiendo este tratamiento con fentanilo, este tratamiento analgésico con fentanilo, y además de ayudarnos a identificar esto, también nos ayuda a identificar aquellas madres que tienen una dependencia psicoactiva a este fármaco, y no solamente a este fármaco, sino también a otras drogas que pueden atravesar la barrera placentaria, como lo es el fentanilo en este caso. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Martínez Salgado y el día de hoy vamos a presentar un artículo. Siguiente, porfa. Que se llama Novel Withdrawal Symptoms of a Neonate Prenatality Exposed to a Fentanyl Analog, que viene siendo los nuevos síntomas de abstinencia en un neonato expuesto prenatalmente a un análogo del fentanilo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a esto, primero tenemos que entender que el síndrome de abstinencia neonatal ha tenido un aumento por medio de una epidemia que se ha presentado de opioides en Virginia Occidental, donde se afectó a bastantes recién nacidos expuestos a drogas durante el embarazo.
En este artículo pues se presenta un caso que resalta la complejidad del tratamiento cuando hay exposiciones no solamente al fentanilo, sino a múltiples sustancias. Y en este estudio incluyen un derivado del fentanilo, pero que al final no se logró identificar, pero se conocía que era un derivado del mismo. Este incidente nos subraya a nosotros esa importancia que tenemos que tener para colaborarnos entre profesionales de la salud para abordar estas situaciones únicas como estas, que son la exposición a múltiples sustancias. Y también para nosotros saber y personalizar ese tratamiento y tener una actualización constante sobre el consumo de sustancias y el abuso de sustancias en la comunidad. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos el caso clínico, que es el paciente el neonato, pues que nació de 39 semanas de gestación, de una mujer de 25 años, grado 3, para 1, ahora era para 2, lógicamente, con antecedentes informados de uso de heroína, buprenorfina, consumo diario de tabaco y cafeína, y tenía una infección por el virus de la hepatitis C. La madre se inscribió en un programa de tratamiento asistido por medicamentos que se conoce como MAT en sus siglas en inglés, y a las 11 semanas de gestación tuvo dificultades con la adherencia al manejo de lo que se le estaba dando para que pues, se retirara de las drogas. Los medicamentos recetados durante el embarazo incluyeron vitaminas prenatales, prometacina, buprenorfina. También le dieron sustancias neuroactivas identificadas positivamente mediante pruebas de detección de drogas en orina, donde se realizó durante el embarazo, y incluyeron anfetaminas, metanfetaminas, naloxona, gabapentina, el fentanilo, la morfina, cocaína y buprenorfina. Las figuras 1 y 2, que somos las que vemos acá, nos muestran las sustancias que se detectaron y con qué frecuencia a lo largo, con qué frecuencia se presentaron a lo largo de la participación durante el programa MAT. Entonces, esto que vemos acá, bueno, básicamente se observan anfetaminas, metanfetaminas, el fentanilo y todas las dosis que se consumió durante un periodo de tiempo de 39 semanas, que fue todo el transcurso de su embarazo. Y pues en la tabla 2 vemos el porcentaje positivo de las sustancias que también utilizó. También se ve aquí la anfetamina, la naloxona, la gabapentina, el fentanilo, la morfina, la cocaína y solamente la buprenorfina. Los resultados del informe de toxicología del cordón umbilical del neonato resultaron inesperadamente negativos, para sorpresa de todos los médicos de esta tratantes. Resultó negativo, lógicamente, para sustancias neuroactivas, donde se incluyó la buprenorfina, pero el neonato pues se identificó como en riesgo de abstinencia debido a la admisión de la materna en el programa MAT. El parto pues fue complicado, se complicó por la presencia de meconio, pero por lo demás no hubo complicaciones. Las puntuaciones de Apgar fueron a 1 y 5 minutos, fueron de 9 y 9, y se observaron signos de abstinencia en el primer día de vida, y el paciente pues fue trasladado a la NTU, que es la unidad terapéutica neonatal, y es lógicamente una unidad especializada para el tratamiento de neonatos que presentaron abstinencia. En el momento de este caso, el tratamiento farmacológico para este síndrome de abstinencia se instauró de acuerdo al puntaje de abstinencia del neonato, utilizando el sistema de puntuación de abstinencia neonatal de Finnegan. Sin embargo, los síntomas de abstinencia del neonato fueron manejados sin éxito, porque los manejaron mediante métodos no farmacológicos. Y pues por esto, lógicamente, al neonato se le empezó a iniciar un proceso de reducción gradual de la metadona. Inicialmente, debido al inicio rápido y agudo de todos los síntomas de abstinencia que presentó el neonato, se comenzó con clonidina para aliviar aún más esos síntomas de abstinencia que no se pudieron ser controlados mediante la metadona. Y las características clínicas que presentó el síndrome de abstinencia neonatal fueron el llanto agudo que presentó, la mala alimentación, el reflejo de moro exagerado, presentó también irritabilidad, problemas para dormir. También se observó que ese neonato presentaba unos síntomas de abstinencia, pero que no se dan muy comúnmente.
donde presentaba pues arqueo en la espalda, una protrusión de la lengua, movimientos oculares bastante irregulares, también presentó un movimiento que se llama movimientos de bicicleta de las extremidades inferiores, que es lógicamente como lo indica la frase. También presentó heces acuosas y reflujo, y todo esto a manera histórica siempre se ha dicho que estos son asociados cuando el pacientico tiene una exposición prenatal a la gabapentina, pero en el momento del inicio de los síntomas no se confirmó esa exposición como tal. Entonces se le comenzó con milicón en el día 6 de vida y se inició con ranitidina en el día 15 para mitigar esa dificultad para comer y para el reflujo. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Después de continuar sin controlarle los síntomas, bueno, esto que vemos acá son las dosis y los medicamentos que le fueron colocando, que fueron los que yo les mencioné, la clonidina, el milicón, la metadona, todo dependiendo de su día de vida y en qué día terminó. Por ejemplo, la metadona se le iniciaron el día 1 de vida y se la terminaron en el 58. La clonidina el quinto día de vida y se la terminaron el 72. Y ahí al ladito donde se dice 13 doses, ahí están todas las dosis con sus respectivos horarios de administración. Bueno, cuando continuaron con el tratamiento, este no dio un resultado adecuado, entonces se admitió que la madre había usado esa gabapentina en una cantidad que realmente nunca se determinó durante el embarazo, y pues posteriormente se cambió al neonato a un protocolo ya de abstinencia por exposición a múltiples sustancias en el día 28. Entonces le cambiaron el manejo el día 28 porque se determinó que la madre no solamente había consumido una sustancia, sino múltiples. Entonces ahí se entra lo que se conoce como la reducción de la metadona, mientras que se mantenían esos medicamentos complementarios para limitar esa exposición poco a poco que tuvo el neonato a los opioides. A lo largo del tratamiento persistieron esos síntomas inconscientes con cualquier paciente de abstinencia que se conozca, donde se siguió esa rigidez de cuello, ese arqueo, esos episodios de temblores, parpadeos oculares, temblores graves y que no tenían como tal una interrupción, sino que se daban de manera constante. También presentaba vigilia bastante y mostraba puntuaciones bastante altas de Finnegan durante la noche. Al pacientico, después del ensayo en la dosis máxima de clonidina, que fueron lo que se ve ahí en la imagen, que fueron 3 microgramos por kilo por dosis, el Departamento de Neurología Pediátrica recomendó el tratamiento de levetiracetam para controlar ese mioclono que tenía el pacientico, y se le inició al día 43. Se observaron de una vez mejoras en los movimientos oculares y en el sueño, y el paciente se estabilizó correctamente. Después se le administró clonidina con levetiracetam y se le fue bajando poquito a poco junto con la metadona. Después de que se le administró, se le fue bajando. Y ya, pues por último, el paciente ya se hospitalizó y le dieron de alta cuando tuvo su pronta mejoría. Para hablar un poco de la discusión de este artículo, en este informe nos abarcan síntomas definitivos de lo que se conoce como abstinencia neonatal en un neonato que estuvo expuesto a diversas sustancias y que entre ellas estuvo el fentanilo, un derivado del fentanilo. Aquí pues lógicamente se colaboró multidisciplinariamente de diferentes profesionales de la salud, y pues esa fue la motivación para desencadenar esta investigación después de que se le dio alta al paciente. Y los bomberos locales y el director médico del departamento de salud de ese hospital, de esa unidad, reportaron que hay un aumento bastante alto en la presencia de lo que se conoce como el acrilfentanilo, que es una variante del fentanilo resistente a la naloxona y que se usan, está dentro de los opioides, lógicamente. Y se reveló que esa mezcla de fentanilo y gabapentina ha ido ganando bastante popularidad junto como componente en la heroína en las personas que consumen este tipo de sustancias. Y como lógicamente la madre mostró, o en el expediente que se le realizó a la mamita, mostró que el neonato, la mamita del neonato mostró que participó bastante en ese programa MAT, y ahí se mostró el consumo lógicamente de sustancias de la heroína, buprenorfina, el tabaco, la cafeína. Y pues la madre, como les había comentado, tuvo mala adherencia a ese programa
Y además de esto se detectaron varias sustancias en el sistema de ella donde no se pudo determinar con claridad cuáles eran el derivado específico de fentanilo que estuvo expuesto al neonato, pero sí se confirmó que estuvo expuesto a un derivado de él. Y pues lo que cabe mencionar también es que la madre tuvo una recaída durante el embarazo con la heroína y pues se confirmaron la exposición intrauterina al fentanilo y que pues lógicamente el neonato fue afectado. El caso se vio bastante complicado porque hubo una negativa bastante fuerte de parte de los padres para tratar al neonato con gabapentina, que es lo que se recomienda en estos casos con neonatos que tienen síntomas específicos relacionados con estas sustancias. Y pues la falta de tratamiento eficaz con esa gabapentina fue lo que dificultó esa evaluación del fentanilo o ese impacto que tuvo el fentanilo en los síntomas de abstinencia del neonato. Y que pues se observó un enlace bastante fuerte entre esa buprenorfina y las sustancias ilícitas que consumió, como la heroína, etcétera, etcétera, que generaron ese síndrome de abstinencia neonatal. Siguiente, por favor. Bueno, ya a manera de conclusión, en resumen, este caso destaca la necesidad de que nosotros nos colaboremos bastante entre clínicos y la comunidad científica para que identifiquemos esos síntomas de abstinencia en neonatos expuestos a diversas sustancias durante el embarazo. En este caso, pues lógicamente estamos hablando del fentanilo, entonces primordialmente el fentanilo, que la presencia de un derivado de fentanilo resistente a la naloxona y su combinación con gabapentina, la heroína local, resalta esa importancia de que nosotros realicemos más pruebas de detección que sean más amplias para diagnosticar cuál es ese derivado o cuál es esa sustancia específica de fentanilo que está afectando. Que realicemos un enfoque más personalizado en esos neonatos que se considera que tienen múltiples exposiciones a sustancias y porque pues lógicamente esto les genera mayores dificultades a los neonatos y a nosotros también un mayor desafío para tratarlos. Este informe pues lógicamente, como les había mencionado en la introducción, nos dice que tenemos que tener una gran importancia o reconocer bastante esos síntomas atípicos y mantenernos constantemente informados sobre qué sustancias son las que más consume la comunidad. Como se había mencionado anteriormente, el fentanilo o este derivado del fentanilo estaba haciendo bastante auge en la comunidad de la región y por ende se presentó este caso tan grave donde el neonato no solamente estaba siendo afectado por heroína, etcétera, etcétera, sino también derivados del fentanilo, como les mencioné anteriormente. Bueno, este fue mi artículo. Primeramente quiero darle gracias a toda la comunidad que nos acompañó aquí, a los asistentes, a los presentes y a nuestro doctor Félix Canencia, quien nos orientó para hacer esta charla referente a nuestro proyecto de aula, drogadicción y fentanilo en embarazadas. Muchas gracias. Bueno, chao.